Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenido de nuevo a los mundos chamánicos, a la psicología autóctona mexicana, en esta revisión de la obra de Jacobo Greenberg, que ya hice hace un tiempo, hace 2 años, y que ahora estoy siendo más específico acerca de sus autores y conjuntándolo con ese podcast que se llama Viajes Chamánicos. Rescatando, de alguna manera, algo que con el tiempo hemos ido, el ser humano, olvidando, yo diría que hasta despreciando, aceptando cosas inauditas de nuestra nueva urbe progresista, progresiva, que lleva a la neurosis que definía Erich Fromm. Hoy tenemos un autor nuevo, un chamán, no es nuevo porque lo estoy contando aquí, Inocencio Flores de la Cruz, de San Miguel, Cinacapán. El de ayer, doña Asunción Hidalgo, nos ofreció un relato fascinante, aunque para mí el más fascinante de todos, de nivel galáctico, es doña Pachita, chamán quirúrgico, donde Jacobo nos cuenta cosas que vivió en directo, que a mí lo leo y, bueno, como dice aquel, le hubiese pagado por estar ahí, sin ninguna duda. Vamos a viajar a don Inocencio Flores de la Cruz, de San Miguel, Cinacapán, que nos cuenta lo siguiente. Don Inocencio Flores de la Cruz nació en San Miguel de Cinacapán, municipio de Cuezalán, Puebla. Pasó los primeros 12 años en su pueblo natal. Luego vivió 10 años como acasillado en San Juan Tenexiapa y 10 como forastero. Anduvo trabajando en distintos lugares. Me encanta porque forastero, acasillado, este rescate de estas palabras ya perdidas por no uso me parece fascinante. Anduvo trabajando en distintos lugares. Por fin regresó a su pueblo, en donde vivió los últimos 24 años de su vida. Murió el 18 de agosto de 1983. Los relatores del texto que sigue son su hijo, don Lucio Flores Flores, y su nuera, doña Consuelo Contreras Tirado. El poder de don Inocencio. El poder de don Inocencio lo tomó de una abuelita, Chepa de la Cruz, cuando era pequeño. Se le apegaba mucho a esa señora, su abuelita, y como su abuelita era mezquina, no quería enseñarle. Pero como la abuelita pedía fuerte en sus oraciones, se le grabó lo que oía y así fue aprendiendo. Tenía como 10 años cuando la andaba siguiendo a escondidas. Detrás de ella la andaba escuchando, cosas buenas y cosas malas, pero él se grabó solo las buenas, no las malas. Él era bueno, aunque aquí le corría carretilla, que era esto o era lo otro, que no era curandero, y él se los demostró que sí. Mi papá aprendió de su tía, pero no tenía un grupo, él solito, aprendió de una persona y quizás un don que Dios le dio para que aprendiera. Y al ver que sí le salía, él se dio valor solito con Dios. La tía Chepa aprendió de sus abuelos y bisabuelos. La tía curaba, él andaba detrás de ella, no quería que la anduviera siguiendo. Cuando la tía hacía una cosa buena, dejaba que se la repechara para que se oyera. Cuando iba a hacer cosas malas, ahí no le dejaba. Trabajaba también en hechicería. Mi papá no trabajaba eso. Quizás sabía. Él decía, yo hago trabajos derechos. Si alguien le pedía, yo quiero que a ese le pase algo, él decía, eso yo no. Búscate otro. Que te doy tanto, aunque me des el reino. Don Ernesto, el hermano de mi papá, era consentido de tía Chepa. Aprendió más. No se da a conocer. Le vienen a ver de Xocoyolo, Ataxpa, Cuetzaltecos. Le vienen a ver para curaciones, para consejos. Mi papá trabajó en San José, Acateno y en San Juan Tenexiapa. Ahí trabajaba. Les ayudaba en el tabacal, sembrando chile y ajonjolí. Le pagaban su jornal, 25 centavos diarios. Como huérfano lo había llevado su tío. En su casa no más lo cuarteaban. Su papá le había pegado un tiro, no le dio. Él se escapó. Era malcriado. En el tabacal lo castigaban. Los engañaba que era huérfano. Lo llevó su tío. Cuando vio que no le pagaban, una señora le dijo, no tienes ropa.
Aquí no se gana. Si quieres ganarte, siquiera los calzones, ve a donde te pagan. No solo donde te dan tortilla porque vas a quedar encuerado. Ve a limpiar plantas de frijol. ¿Cuánto me vas a pagar? 25 centavos. Veremos si puedes trabajar. Y así lo fueron aumentando. Le pagaron la ropa, se la descontaron de su paga. Luego pasó un señor. ¿Cuánto te pagan? Vas a cuidar las vacas nada más. Yo te pagaré a 75 centavos y yo te compro la ropa. Te voy a mantener. Él pensaba que ya ganaba mucho dinero. Ahí fue a estar unos años. Confió en las personas que lo trataban bien. Estuvo como 10 años de forastero con un solo patrón. Después anduvo de forastero de lugar en lugar. Podía manejarse solo. Él aprendió solo. Así que si sale o no sale. Cuando era pequeño, se salió de 12 años. Con un tío, Miguel de la Cruz. Ahí trabajaba. Hizo años. Como unos 20 años. Él empezó a practicar durante una epidemia cuando uno de sus compadres se lo pidió en San Juan, Tenexiapa. Allí hizo la primera curación. Entonces el compadre le dice a su esposa: voy a llevar al hijo, porque al médico los llevaban a morir. Él curó a unos, decía, voy a dilatar, para mañana ya está. Apareció un curandero, se le apilaba a la gente y el doctor se molestó. Le dio billetes el doctor a un señor al que le pidió favor que le hiciera daño, pero este señor agarró los billetes y se los repartió con el curandero. Tú eres bueno, le dijo. El que merece daño es el doctor. Cuando hubo esa epidemia, él curaba. No les daba nada de medicina. Agarraba el aguardientito. Por envidia, Nexicolis. Se lo querían maromear. El que cura sin medicinas sí que sabe curar. El texto, como veréis, está pelado, sin filtrar, conforme se grabó. Cosa que me parece fascinante. Cuando vivió joven, se dedicaba a su trabajo en el campo, en los jornales. Cuando con poca vista empezó a meterse de lleno en estos asuntos. Cuando uno es fuerte, el campo. Cuando no, ya busca otro oficio. Curaba, pero no se publicaba que yo haga esto. Él decía que no se publique que yo curo. Alguna vez lo invitaban a reuniones de curanderos. Me invitan a algo importante, decía. Pero él no quería ir, no le gustaba. Como Jesús, que decía, que no se sepa. Decía él, luego vienen los cocorazos después. Él, ahora vamos a entrar en la parte de cómo curaba. Él le venía como una evidencia. Ahí está el golpe. Decía que le hablaban algunas almas y le traían la noticia. Le venían a decir si iba a curar un enfermo. Hoy no le dan respuesta. Él les decía a los que curaba, vengan hasta el sábado. Y luego ya les daba la respuesta. Le llegaba la noticia de por qué sufrían de esa enfermedad. Decía él que el Señor, por medio de su espíritu, le hablaba personalmente, que eran difuntos, almas que le traían la noticia. Nosotros aquí somos mundanos, pero hay almas buenas que vienen a ayudar, que dicen lo que hay que hacer. Todo le venía en noticias en los sueños, que esto vas a cobrar, que esto no vas a cobrar. Las personas caritativas le regalaban algún centavo porque veían el trabajo que hacía, que era cierto lo que él decía. Decían, ya había varios médicos, no me han hecho nada, ¿y usted qué me ve? Él decía, tráeme una veladora. Si es lunes, decía, vengas el miércoles y platicamos. No te enfermaste solo porque te enfermaste. Dios te mandó la enfermedad. Así se empiezan a platicar. Pero nosotros no lo creemos, que estamos haciendo mal a un vecino o daño en el rancho. Y aunque uno no quiere que se sepa, se sabe. Pues nadie me lo cuenta. Por eso les decía que vengan, para que les diga qué es lo que tienen. Él nos decía lo que soñaba. Él les decía videncias. Él se daba cuenta soñando. No tenía hora para curar, pero sí días, cualquiera, menos viernes o martes. Don Inocencio ayunaba para que fuese atendido lo que pedía. Ayuno de todo un día. Una de las cosas que a mí también me admira es que sabía el momento de tocar la cabeza. Se daba contactos, que donde el paciente sentía el mal, le atacaba también el dolor a mi papá. Me da admiración. Y tal que les decía, te duele esto, te duele acá. Y si se trata de curarlo, yo lo agarraba por su cuenta.
Otras veces, para curar de la inocencia, agarraba un vaso de agua, sauco y un huevo. El sauco lo usa para todas las cosas malas. Barre a la persona con el sauco y el huevo. Luego revienta el huevo en el vaso con agua y pone el sauco en cruz encima del vaso para que no escape lo que rejunta el mal. Y luego va viendo las babitas que quedan en el vaso como si fueran velas. Y entonces ya le dice al paciente lo que está haciendo. La curación lo que ve, que le están haciendo mal. Ahí se ve. Usaba hoja de té para sacar el mal que hay en el estómago cuando uno está desganado, con diarrea, con falta de apetito. Así se acaba uno. Él curaba en su cuarto. Él solo allí trabajaba. Tenía su Cristo y una medalla en una cajita y siempre la llevaba, que era su arma más fuerte que podía tener aquí en el mundo. Tenía el altar con sus veladoras. La persona que iba a verlo siempre llevaba una veladora nada más. La prendía y la ponía en el altar. El altar tenía una imagen del Santo Niño y un San Antonio familiar y otras imágenes, pero a su altar nunca le faltaban las flores. Él tenía que adornarlo. A quien venía a consulta le decía: me traes una veladora y copal, incienso para alejar tentaciones, como el sacerdote. Él siempre tenía prendida su veladora, estaba pidiendo para él. Si no, imagínate, él se quedaba sin comer. Cuando una veladora se prende y solita se apaga, es que no tiene vida el enfermo. Ya se pasa de grado de camino a la enfermedad. Si Dios lo hace, yo no. Él consideraba su oficio como caritativo. No sé cómo explicar esto. Cuando lo necesitaban, venían las personas a solicitar favor, aunque él no quisiera. Él atendía. No me puedo negar, es cierto, no me dedico a ese trabajo, pero lo puedo hacer. Si creen, va a ser el trabajo. Si no, no hay alivio. Yo voy a hacer el trabajo, pero no la curación. Yo pongo las manos encima de la persona y a veces, de veras, yo lo veía que curaba. Una vez vino la señora de HG con su niño de 8 días de nacido. Ya había ido al médico, no podía orinar, nomás estaba llorando, estaba tapado. Y ya fueron a ver al médico, decía él y se reía. Agarró el aguardiente, se mojó la palma de la mano y le puso la mano en la coronita del niño. Y le dijo: ahorita no estás bautizado, ahorita y yo te bautizo con el aguardiente, pero no vayas a ser borracho. Empezó a moverle la vejiga. ¿No se ha orinado?, decía. Lo iba sacudiendo, tantito, tantito. Ahorita se va a destapar. En ese momento le echó el agua. No lo va usted a creer. Y ya se hizo de los dos. El papá se paró. Ay, compadrito, cuánto te felicito. Ya salvaste a mi hijo. Entonces él le dijo: aquí está la medicina. Por eso les dije, si tienen fe en Dios, sin fe, ¿cómo voy yo a hacer la curación? Si Dios lo hace, yo no. Al tercer día que se destapó, lo trajeron otra vez y ya quedó bien. Por meter la mano sin permiso de Dios. Este es el título del siguiente capítulito. Anécdota, suceso. Una vez vino una señora con un chamaco, ya grande el chamaco, como de 15 años. Dijo la señora que se lo curara. De momento vinieron y le pedían la curación que les hiciera. Él decía: todavía no le he pedido a Dios. Pero le dio compasión, le puso la mano en la cabeza, se sentó, quizás orando con Dios. Lo curó solo así de sopetón. Como a las 12 del mediodía le fui a dejar las tortillas a mi esposo. No más estaba cabeceando, que me duele la cabeza. Y se estaba quejando. Entonces, ¿por qué hiciste ese trabajo? Lo tuve lástima al muchacho, pero han hecho un mal. Me llegan las noticias, unas cosas malas. El muchacho está mal porque se agarró unos centavos y unos totoles de una señora. Los fueron a vender. Ese dinero se lo guardaron. La señora buscó la manera de saber. Buscó hechiceros y al muchacho se le encogió la mano. La mamá llegó con dolor de cabeza y el muchacho con la mano encogida. Fui por mi esposo y le dije: su papá se encuentra muy mal. Lo dejé cabeceando, se está quejando. Como a las 3 llegó mi esposo. Su papá se estaba quejando. Que le ayude, que lo echan al hoyo. Mejor lléveme a mi casa. Me están matando. Él decía: yo me voy a morir por meter la mano sin permiso de Dios. Lo que estaba sintiendo el muchacho, a él se le quedó. Ya se iba a morir. Mi esposa agarró una taza y le echó 2 Alka-Seltzer. Tomó un rollo de sauco y un huevo entibiado.
con eso sóbame, dice. Y lo que él pedía, mi esposo lo estaba haciendo, lo sobaba, le daba oraciones, él estaba dictando cómo la había de hacer, un poco de sal molida, un traste. Ahí echa el aguardiente, prepara con aguardiente y con eso sóbame todo el cuerpo, sóbame, pero no tengas miedo. Mi esposo pensaba, como a él le pasó, me pasará el mal, pero decía, no tengo miedo, si eres mi padre. Esto lo está contando el hijo del chamán y su nuera, pues si hay alguna, el hijo de don Inocencio Flores y su nuera, porque don Inocencio llega alguien que se le planta y él dice, venga, lo voy a hacer, y por eso titula así, no sin el permiso de Dios. El hijo piensa, como estoy sobando a mi padre, es darle unas refriegas, me lo va a pasar a mí. Pero decía, no te tengo miedo, si eres mi padre. Entonces, ya como a las 3 horas se le quitó, que ya quería comer, pero no podía comer. Se le entiesó la quijada. Como a las 10 de la noche ya nos llamó ahí donde dormía. ¿Cómo te sentías que nomás estabas haciendo visiones? Nos contabas que no estabas en tu cama, que veías criaturas. Como no había pedido permiso, su mal es lo que estaba sintiendo ese muchacho. Me salvé gracias a mi hijo. Él no se había encomendado a Dios y por eso le pasó el mal del muchacho a él. Eso es lo que cuenta. Le pasaron el mal. Fue a curar, se brindó a curar sin permiso, sin haberse encomendado a Dios y se lo pasó. Conocedor del pasado y del futuro. En videncias, le traían o venía lo que podía pasar. Se daba cuenta. Él les decía, primero debes arrepentirte con Dios y luego vienes. Regresaba, ya le pedí perdón a Dios. Sin eso uno no tiene boleto, como dicen. Y ya les decía qué es lo que habían hecho. No, no es cierto. Decían, pero quién sabe cómo él sabía. Que tú esto andas pensando, que tú esto andas platicando. No más te sacan la palabra y andas maldiciendo. Tú andas rogando. Pero ellos no te quieren. Y yo le decía, esto me dicen mis hermanos. Y él me respondía, a fuerza te andas metiendo con tus hermanos y ya ves que no te quieren. Él decía luego, ahora va a venir uno de lejos. Y la persona esa tenía que llegar. Venían hasta de México y uno de Puebla también vino, que toda la vida tenía dolor de cabeza, decía él. Increíble. Yo soy un cualquiera. ¿Tienes dinero? ¿Por qué no vas a ver a un médico? El paciente decía, yo tengo fe en Dios y en usted, pero pasa si tienes fe en Dios. Agarraba el aguardiente, les asentaba la mano y ya les decía qué es lo que tienen, que si el estómago, que si lo que sea. ¿Cómo saben? Preguntaban. ¿Cómo sabe usted eso? Preguntaban. Aunque no le estén platicando, ya les dijo qué han hecho. Se sentaban y le preguntaban, ¿cómo lo haces? Tú no te das cuenta, pero yo estoy platicando con el espíritu. La persona decía, sí, lo creo. Él decía, hiciste esto y no me lo puedes negar. No lo podían engañar. Tú mismo me lo estás diciendo como si estuvieras platicando. Vamos ahora a un apartado que tiene que ver con la protección. Y dice así, tenía un objeto como un tesoro, digamos. Entonces, el tesoro ese lo llevaba a un lugar de una casa. Si alguien dice, yo quiero que haya vida en mi casa, lo llevaba y lo aplicaba en su casa. Y él se comprometía y nada debía pasar en esa casa en ese año, ni enfermedades ni nada. El tesoro era como un ejemplo, como reliquia. Conseguía cera de las colmenas, tabaco, copal. Conseguía la palma bendita de ramos y la cera, y llevaba unas monedas de dinero. Todo eso lo juntaba como bola. Escarbaba y le metía en un hoyito, y allí estaba todo el año. Pedía una novena, y el día que se terminaba la novena iba a adornar la casa de los que le piden ese favor. Cada año cambiaba el tesoro, a las cosas se les sale el aroma y la fuerza. Yo le preguntaba, él no quería decir, ese tesoro que llevas a las casas, ahí nunca falta nada, hay de todas las semillas, ahí le decían tajpalol, ofrenda. Nej nictaliti se tajpalol. Yo ofrezco una ofrenda en el nombre de fulano o sutano.
para que no pase nada, y nombraba a las personas que se están. Aquí la gente se quedaba contenta con la fe de esas gentes y la fe de mi papá. Le hacían su comidita, lo atendían bonito. Yo a veces lo acompañé. Viajamos ahora a un huesero. Don Inocencio era huesero también. Lo aprendió de su papá. Su papá se había desbarrancado de una bestia. No se podía levantar. Yo me voy a morir, decía. Le agarró de la mano izquierda y lo paró. Se me va a romper el corazón porque me duele mucho la mano. Don Inocencio empezó a arreglar la mano de su papá. Ya en la tarde le preguntó, ¿ya no te duele? Ya no, solo un poquito. Calentó agua de sal y le empezó a sobar, a chapotearle, y le amarró la mano. Su papá le dijo, ¿y cómo pensaste arreglarme la mano? Dios y la suerte. ¿Cómo pensaste? Ya se me había descompuesto. Y así fue como él empezó. Todavía estaba chiquito. Y era un buen huesero. Había venido un señor que le quería ver la oreja. Mi mano está como recalcada nomás, decía. Vino y le dijo él, ven, trae tu mano. Estaba quebrado el hueso, tu hueso está quebrado. Los hueseros le dijeron, está solo recalcado. Y estaba quebrado. Que va el señor a Teciutlán y allí le sacan rayos X. Estaba quebrado. Vino admirado. Ahí me dijeron que estaba quebrado, por eso no se me compone. Ah, ¿no me creías? Sí, no te creía. Los hueseros dijeron recalcado y tú quebrado. Entonces me creías como criatura, que no era cierto. Pero ahora sí, cuando te lo agradezco, me dan punzadas. Hasta ahora creo en ti. No crees en mí, crees en Dios. Él es el que lo hace. Y se vino el Señor a regalarme 500 pesos de los de entonces. Me sacaste de la duda. Estaba bien machucado el hueso. Él le dijo, oye cómo hace. Rechinan los huesos de la muñeca. ¿Cuánto te lo agradezco? Ahorita me van a operar la mano. Los que recibieron el poder de Don Inocencio. Cuando Don Inocencio ya se estaba agotando, yo le pedía que hiciera un papelito. Él decía, también están bendecidos por Dios. Fueron a la doctrina. A algunas personas sí les estaba enseñando. A una chica que él tenía de su parte, RAG, no da el nombre, de Ayotzinapán, y a la tía de esta, RG, de Cinacapán, casada con PM. Las conoció así. Una señora de Ayotzinapán llevaba 8 días de estar en el hospital, no se le quitaba el flujo de sangre. Su suegra le contó que vinieran a ver a don Inocencio. Vino el yerno de la señora un día de mañana como a las 6. A ver si me saca de esta duda, ya mi esposa se está muriendo. ¿Qué tiene? Tiene flujo de sangre. Si tienen fe en mí, les voy a preparar la medicina. Compra 2 chocolates, una rajita de canela y un manijo de ruda. Agarra 3 ramitas para ponerlas con lo demás en el agua que hierva. Y entonces le prepararon y le dieron de tomar. Al siguiente día le vino a ver el señor y le vino a decir que la señora ya estaba mejor, que ya no le volvió el flujo. Entonces, don Inocencio le dijo que ya en la tarde nomás tome media taza y que no levante cosas pesadas. Ya el tercer día vino la señora. Le vinieron a agradecer el favor que les había hecho y le vinieron a preguntar que cuánto era, que no era nada, que no más que se aliviara. Y eso es todo. Ya después don Inocencio le decía a la señora que si quería saber la hija para aprender, que él le había de enseñar. Ya después que les contó a los papás que le iba a enseñar, vino la cuñada del señor, trajo a su mamá enferma también. ¿Es cierto que le vas a enseñar a mi sobrina? Don Inocencio dijo, pues yo le estaba platicando, que si quiere aprender la hija de tu hermana, que la puedo enseñar. Yo también quisiera aprender, dijo la tía. Que si a ella la vas a enseñar, ¿por qué no me enseñas a mí también? Mi suegro dijo, yo quisiera que alguien quede para curar, pero que no sea de mis hijos. Cuando un hijo le pedía aprender, don Inocencio decía, ya es un compromiso hacer estos trabajos que le piden a uno. El hijo le pedía y él no quería. Después, cuando no pueda yo, cuando empezó a enseñar a la tía y a la sobrina, entonces ya él pensó separarse de nosotros. Se fue a Chicolhuacta. Esa casa era de él solito. Y después ya se fueron las muchachas, la tía y la sobrina, para aprender. Ahí se iban a quedar. Yo llegué a ver el curandero de la muchacha.
Estaban escribiendo, me dio tentación de tomarlo, pero Dios me dijo, ya, déjalo. Al irse a Chicoloahuacta, se llevó su altar y todo. Una vez fui a Chilcouta y vi que la tía sobrina habían escrito unas oraciones en un cuaderno. Se las enseñaba don Inocencio, una oración del diario. Una oración para defenderse, oración para pedir por los asustados, oración si la tierra santa los abraza, oración si la lumbre los abrasa, oración si se cae en agua. Don Inocencio me dijo, no estés tocando esas cosas porque se van a enojar las muchachas. El poder es la oración y la fuerza con Dios. Don Inocencio no quería que yo aprendiera las oraciones. Yo a veces le preguntaba cómo se hacen, cómo se dice para que no falte nada. Yo aquí estoy, me decía mi padre. Yo tengo la ofrenda para que no falte de comer. Cuando se enferman los hijos, él se obliga a curarlos. Cuando yo les haga falta, decía, se van a acordar de mí. Y fijaros qué final más peculiar. Aquí vamos a abrir un poquito el melón. Aquí lo que ocurre, entre otras cosas, él no quiere enseñar a sus hijos por las causas que sea, es que no te quiere enseñar a pescar. Cuando yo no esté, te vas a acordar de mí. Coño, ¿por qué no lo enseñas? ¿Por qué no lo enseñas? Esta es la parte que me interesa para que no caigamos en las tonterías del chamanismo. Pues simplemente no se le canta y no lo hace. ¿Y qué pasa? Pues que se enamora de una chiquita y luego viene la tía y se ve que también le gusta y dice, pues mira, pues nos vamos a cambiar de casa. Y se va de su casa y les enseña, pero a ver, lo que hay es un atractivo que le atrae. Pues que en las dos. Esto no lo cuentan así, pero esto es así. Es más obvio imposible. Por eso, cosas buenas, por supuesto. Lo que relata Jacobo a través del autor es interesantísimo. Pero siempre tenemos la capacidad todos. Sabemos que esto existe, sabemos que esto ocurre, llamámoslo como nos dé la gana, milagros, vibraciones, me da igual, me da lo mismo. Sabemos que la medicina también nos da esto. Pero también pasan estas cosas. Son naturales. Uno que puede pensar de un chamán que le dice a su hijo, cuando yo les haga falta, se van a acordar de mí. Pues hombre, pues es un poco como peculiar, ¿no? Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Grandísimo, grandísimo, mis queridos chamanes y chamanas. Hasta mañana.